En armamento no hay comparación. 98 aeronaves de ataque de Ucrania y más de 1.500 de Rusia. 2.500 tanques ucranianos y 12.200 rusos. 12.000 blindados, 30.000 blindados, artillería de remolque, 2.000 y 7.500. ¿Qué va a pasar en las próximas horas o semanas, pero en el lapso corto? Las sanciones, la respuesta de Occidente y la respuesta de Moscú. Las sanciones sentarán a Moscú a dialogar, asfixiarán a Rusia, no le harán absolutamente nada. Hay que recordar que el 14% y cada vez menos de reservas de Rusia pues están en dólares y siguen disminuyendo, porque yo creo que, como tú dijiste, lo viene preparando y planeando desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Esto es por un lado. Por el otro lado, por los pueblos europeos, tengo amigos en España que me dicen: apago todas las luces, no consumo energía y pago 100, 200 euros al mes de luz, y se va a encarecer esto y creo que viene peor. ¿Qué va a pasar con el gas ruso? Estados Unidos salió ganando porque les va a empezar a vender el gas de esquisto a los europeos, o no va a pasar nada con el gas ruso. Ese es por el otro lado. Y en el otro lado, del lado de Moscú, la tiene fácil Moscú con la superioridad militar, es decir, 2, 3 días se acabó la guerra, controlan Ucrania y todo se acabó. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva, por favor? Yo me reitero con que Putin es un megalómano, está en el poder de hace 22 años y no lo suelta. Es un nacional de megalomanía. Podemos entrar a discutir el aspecto filosófico de eso, no tiene sentido. Putin, si hay una negociación para poner fin a esta situación, Putin parte de una posición de ventaja, que él está ocupando Ucrania. Eso ya le da una ventaja táctica en cualquier tipo de negociación, en primer lugar, porque él está metido ahí, ya se metió. Evidentemente mintió, dijo que no iba a entrar y entró. La política de apaciguamiento que quiso imponer Occidente con respecto a Putin no funcionó. Él tenía planeado entrar a Ucrania, eso está claro, eso es algo evidente. En segundo lugar, como digo, la posición de Rusia en este momento es de ventaja con respecto a Occidente en relación a cualquier negociación que se pueda producir para que Rusia salga de Ucrania. Rusia va a querer imponer ciertas condiciones para retirarse de Ucrania. Eso es algo obvio. Evidentemente lo que quiere Rusia es un cambio de régimen en Ucrania, abiertamente lo ha dicho, para poder tener posiblemente un gobierno un poco más cercano a Moscú, que permite negociar y tener una relación más fluida. Occidente debería, en ese sentido, me parece a mí, aceptar de alguna manera ese compromiso, en la medida en que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Si hubiera querido ser parte de la OTAN ya la hubiera recibido con los brazos abiertos hace mucho tiempo. La OTAN sabe perfectamente bien que, estratégicamente hablando, no le conviene tener Ucrania en la OTAN. Y porque políticamente no es conveniente. Con respecto, o sea, en ese sentido, como digo, Putin parte de una ventaja táctica y militar, que ya está ocupando Ucrania, y cualquier negociación implica concesiones por parte de Ucrania. La presión va a ser insostenible, ahora que Rusia controla prácticamente toda Ucrania, y Occidente va a tener que aceptar ciertas condiciones. Con respecto a las sanciones, el 60% de las exportaciones rusas son de gas y petróleo. Rusia es una potencia específicamente energética. Por consiguiente, cualquier sanción que castigue ese sector le va a doler a Rusia. Se está hablando en este momento, por ejemplo, de una aceleración en la búsqueda de fuentes alternativas de energía
para reducir la dependencia que tiene Occidente, o en este caso Europa, específicamente Europa, de los suministros de gas y petróleo rusos. Evidentemente, es una consecuencia muy grave. Por supuesto, esta aceleración en la búsqueda de fuentes alternativas de energía va a demorar mucho tiempo. Hace mucho tiempo que estamos hablando de eso y todavía no se ha llegado a una conclusión seria. En ese sentido, demoraría un poco reducir el poder económico que tiene Rusia en el aspecto energético. En segundo lugar, algunas de las sanciones económicas que están implementando, el problema que tienen algunos países de Europa es que hay una relación con Rusia demasiado grande como para que ellos puedan atreverse a soltar unas sanciones duras. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, las sanciones que ahí pues, están poniendo el Reino Unido son, yo creo que Rusia y creo que Putin se está riendo de eso, porque el Partido Conservador se nutre gran parte de capital de la oligarquía rusa, que ha bombeado mucho dinero a este partido, y no le conviene al Partido Conservador que quede en evidencia los aportes, los grandes aportes de millones y millones digamos, de libras esterlinas al Partido Conservador. De manera que ahí Johnson está atado de manos. Le resulta difícil a él tener sanciones mucho más duras. A nivel de la Unión Europea no hay unidad de criterio. Por ejemplo, ustedes saben el sistema SWIFT, que es el sistema de intercambio de finanzas bancarias. No hay unidad. El Reino Unido quiere suspender a Rusia, Alemania no quiere suspender a Rusia. ¿Por qué? Porque la suspensión de Rusia de este sistema podría tener efecto en todo el sistema lista europeo en este sentido. Entonces, en ese sentido, si es que se impone el criterio de suspender a Rusia de SWIFT, ahí sí golpearía a Rusia fuerte donde le duele. Pero en este momento no hay ganas, digamos, de poder hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Por el lado ruso, evidentemente, como dice el colega, sí, la popularidad de Putin era bastante alta, pero había bajado un poco debido al mal manejo de la situación económica en Rusia, pero al mismo tiempo al mal manejo del combate a la pandemia del virus, que muchos rusos veían con cierta preocupación, en la medida en que ellos preferían las vacunas occidentales a las vacunas rusas. Creo que eso creó cierto resentimiento por parte de algunos sectores rusos, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que hay una fuerte represión contra aquellos sectores que no están a favor de la guerra en Ucrania. Acaban de detener a 2.000 manifestantes que se pronunciaron contra la guerra en Ucrania en Rusia. Putin no va a aceptar ningún tipo de disidencia. Él no va a aceptar que nadie, digamos, se oponga a la campaña militar que tiene él en Ucrania. De manera que en ese sentido, todo el mundo tiene sus debilidades y todo el mundo tiene sus factores fuertes. Como digo, lo repito porque me parece importante, Rusia tiene la ventaja de ocupar Ucrania y por consiguiente tiene una posición de ventaja estratégica con respecto a cualquier negociación, pero al mismo tiempo, Occidente, de ponerse de acuerdo, podría afectar severamente a la economía rusa con sanciones mucho más severas que las que ha planteado en este momento. ¿Cuál es la solución? Resulta bastante difícil saberlo ahora porque todo es impredecible. Putin es impredecible. No sabemos qué puede ocurrir. Se habla, una de las razones por las cuales la OTAN no quiere intervenir militarmente, lo han dicho, es porque eso crearía una guerra en Europa misma y quieren evitar eso. Eso es algo claro. Porque si interviene la OTAN, entonces Rusia se va a sentir con el perfecto derecho a atacar países que son miembros de la OTAN. Y ahí entramos en un conflicto mucho mayor que se quiere evitar. De manera que en ese sentido la OTAN está atada de manos y no va a poder intervenir en este conflicto. Entonces yo creo que la única forma, a mí me parece personalmente, la única forma de poder llegar a una solución es sacar provecho de las debilidades de ambos bandos para tratar de buscar un punto en común, a medio camino, como se dice, que permita salir de esta crisis. Evitar que se extienda a otros países, eso es importante porque esto puede extenderse, puede ir más allá de Ucrania, que quede en Ucrania, que esta crisis quede en Ucrania y no vaya más allá de Ucrania. En ese sentido, yo creo que eso es importante, pero al mismo tiempo que el liderazgo de ambos países, el sector occidental, y Rusia, desarrolla una actitud un poquito más pragmática con respecto a lo que es posible cumplir y no cumplir. Occidente, la OTAN, Europa, Estados Unidos tienen que cumplir con los compromisos que habían contraído en el Tratado Minsk II, como comienzo para poner fin al conflicto en Donbass, tiene que impedir de toda manera que Ucrania se convierta en un país con armas nucleares. Eso sería total y absolutamente inaceptable, no solamente en términos generales, sino en términos para Rusia. ¿A quién le va a gustar tener un país hostil en la frontera con armas nucleares? Es absurdo. O sea, no se le puede pedir a Putin que acepte una cosa tan descabellada. De manera que en ese sentido, un acto de buena fe, buena voluntad, porque la palabra fe no me entusiasma demasiado, sería que la OTAN, que Europa y Estados Unidos aseguren a Rusia de que Ucrania no va a recibir ningún tipo de armamento nuclear.
no va a ser parte de la OTAN, puede establecer una relación comercial con la Unión Europea que no implique una membresía, digamos, a tiempo completo, y eso quizá podría ayudar a una negociación. Pero en este momento no sabemos hasta dónde quiere llegar Putin. Yo creo que va a faltar un tiempo para saber cuáles son los límites, cuál es el alcance digamos, de los objetivos que tiene Putin al invadir Ucrania. Te faltó el tercer elemento, la población. Obviamente al Reino Unido no le preocupa tanto porque no depende tanto del gas ruso como sí depende Alemania u otros países de Europa. Pero de todos modos se va a encarecer mucho los precios. ¿Sale ganando Estados Unidos con más dinero en la bolsa o no va a poder vender su gas Estados Unidos? Sigue el gas ruso fluyendo a través de las tuberías europeas. ¿Qué le va a pasar a los ciudadanos europeos, querido Javier? Por ahora el gas ruso sigue llegando a Europa. No se ha suspendido el suministro de gas ruso, ojo. Gazprom sigue operando y el gas sigue fluyendo hacia Europa. En ese sentido eso no se ha detenido y sería imposible detenerlo, en primer lugar. En segundo lugar, el costo de transporte del gas estadounidense a Europa incrementaría el costo para el consumidor, algo que el consumidor no va a querer. Ya en este momento, por la crisis energética, en el Reino Unido se afectó, pero es por Brexit, que ese es otro tema totalmente diferente. O sea, fue la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido que afectó a los precios del sector energético, pero ese es un tema ya un poco separado. De manera que en ese sentido, yo creo que va a tener que llegarse a un compromiso mediante el cual sigue el suministro de gas ruso en la medida en que Europa sigue dependiendo de esto. Pero al mismo tiempo se puede imponer ciertas sanciones que impliquen la compra de parte de ese gas o parte de los suministros de gas en otras fuentes. Puede ser América Latina, por ejemplo, Bolivia exporta gas, puede ser el Golfo de México, donde hay yacimientos de gas, por ejemplo, ¿no? Aunque el costo sería excesivo por el transporte. Esa es la ventaja que tiene Rusia, que tienes una cañería que va, una tubería que va directamente a Europa y el costo es mucho menor. Pero al mismo tiempo lo que podría afectar es una aceleración en la búsqueda de factores de fuentes de energía alternativas que disminuyan la dependencia que tiene Europa del gas ruso. Pero sí puede afectar, pero en este momento no parece que ese sea el caso porque el suministro de gas no se ha suspendido. Se ha suspendido, creo, un proyecto o un permiso de suministro de gas en Alemania, pero el que existe en este momento sigue funcionando. De manera que en ese sentido no veo por dónde Europa puede escaparse de esta situación. Está todavía cautivo del sector ruso. Y además, como digo, teniendo en cuenta que el 60% de los ingresos por exportación de Rusia provienen del gas y del petróleo, atacado por ese lado podría afectar la economía rusa y forzar a Putin a hacer concesiones. Pero en este momento no parece que ese sea el caso, debido a la excesiva dependencia que tiene Europa del gas ruso. Bien. Eduardo, pues nos vamos, tu conclusión, lo que tú quieras decir, y hay muchos, creo que puntos preocupantes para la población. Sí, amigos rusos me dicen, las sanciones, super sanciones que anuncia Biden, con bombo y platillo, ¿realmente afectarán a Rusia o no le hará nada? Por un lado. La otra gran preocupación, sobre todo para muchos amigos europeos, ¿habrá tercera guerra mundial o queda descartado por completo? Digo, sería muy descabellado y sería una locura de ambos bandos, pero la descartamos por completo, no hay tercera guerra mundial. Y tercero, los factores externos. A veces los factores externos son los que sí no están contemplados ni por Moscú ni por Washington y pueden meter en problemas a ambos bandos. ¿Y a qué me refiero con factores externos? El señor Erdogan podría ser un gran factor externo o milicias privadas que pues ataquen directamente intereses de cualquier bando o de manera secreta incluso, atentados, y entonces involucren a todos en algo que nadie quiere involucrarse. Por favor. Yo primero una reflexión muy breve, ¿no? Para que tengamos también el marco histórico bien ajustado. Ucrania efectivamente no es miembro de la OTAN, pero ya ha firmado, la OTAN firmó con Ucrania la membresía para que el país entrara dentro de la OTAN. Y el Parlamento ucraniano, hace 2 años, a finales del 2020, si no me falla la memoria, cambió la Constitución, artículo 9, para permitir el ingreso de Ucrania en la OTAN. Así que ha faltado realmente un hilo para que un país de la OTAN, hubiera sido Ucrania, invocara el artículo 5 de defensa mutua y tendríamos
un enfrentamiento directo, no ya entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN. Lo cual estaríamos hablando de un nivel de escalada que ya nos situaría en los límites de la Tercera Guerra Mundial, cosa que no va a suceder ahora. Y algún texto, a no ser que haya algún elemento, alguna variable, que también nos pueda provocar un desatino de este tipo. Y una variable, estoy pensando en un ataque de falsa bandera utilizando elementos radiactivos de alguna de las centrales nucleares que todavía existen en Ucrania. La central de Chernóbil ha sido tomada rápidamente por las tropas rusas para evitar que material radiactivo que está populando todavía en la central sea utilizado contra la población ucraniana por los propios ucranianos para decir que la culpa han sido de los rusos. Igualmente está pasando con otras centrales nucleares que están intentando ser rodeadas y controladas para que esos dispositivos industriales no provoquen una crisis a nivel mundial. Eso por un lado. El tema de las sanciones no va a representar un esfuerzo importante para Rusia por una razón muy sencilla. Prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente desde entonces, Rusia ha vivido bajo sanciones y presión de unos países de Occidente contra Rusia, en la época de Stalin, en la época de la URSS y en la época después de Gorbachev y Yeltsin. Prácticamente siempre Rusia ha vivido bajo presión, bajo sanciones políticas, económicas o militares, por una razón u por otra. Y han sobrevivido perfectamente, el país ha crecido, se ha desarrollado y tiene una capacidad industrial notable ahora ya y una capacidad militar en consonancia a ese factor. Los factores externos que pueden influir. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención un día antes del inicio de la ofensiva militar en el Donbass, que fue la reunión entre el señor Erdogan y el señor Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores. Llamó la atención porque en principio no estaba prevista, la revolución se hace deprisa y corriendo y inmediatamente se inician las hostilidades. Era porque se le dijo a Erdogan que evidentemente se iban a iniciar las hostilidades y que él había de permitir el cumplimiento de los tratados que se aplican en el caso del Mar Negro y no iba a cerrar el estrecho de los Dardanelos, que era uno de los problemas que podía tener la flota rusa en ese momento. Evidentemente, Erdogan dio el placer de que eso no iba a suceder y, por lo tanto, por ahí no va a haber ningún problema. Hace poco me hablaban los compañeros, algunos analistas sirios, estuve también en Damasco hace unos años estudiando la situación y me decían que entendían el por qué Rusia, que está ayudando al gobierno sirio, no acababa definitivamente con los yihadistas turcos que estaban en la frontera. Y era precisamente como contraposición porque ya imaginaba que lo que pasaría en la zona del Mar Negro. Es decir, necesitaba el apoyo de Erdogan, que Erdogan permitiera el paso abierto, el paso al Mar Negro, para evitar un frente, una guerra en varios frentes, ¿no? Entonces, a cambio se permitió un cierto control por parte de yihadistas y terroristas financiados por Turquía del norte de Siria. Ha sido una contraposición a efectos de geopolítica internacional. Mira qué buena explicación, porque muchos se quedaron con la boca abierta cuando prácticamente Rusia, y esto lo has dicho tú en otras ocasiones, Rusia y Turquía se dividieron el territorio sirio por una franja de 500 kilómetros a lo largo y patrullaban policías militares rusos y turcos. Yo decía, bueno, pues pues ya entendemos por qué estaban ahí enrocados y haciendo negocios. Bien, adelante, Eduardo. Roberto, una última cosa que yo quiero manifestar también. Es decir, cuando hablamos de la presión que se ejerce sobre Rusia, yo solamente apunto un detalle. Ahora mismo, en torno a Rusia, hay 68 bases militares cercando a Rusia. 68. No ni una ni dos. 68. ¿Qué ha de hacer un país cercado militarmente por enemigos declarados que lo que pretenden es desarticular el país? Esto también es otra reflexión que tenemos que hacer para encajar
todo el aspecto y el espectro internacional del conflicto actual. Gracias, Eduardo. Pues tu conclusión, Javier, adelante. Factores externos, queda descartada Tercera Guerra Mundial, sí o no, y todo lo que gustes aportarnos, por favor. Estoy de acuerdo con Eduardo. ¿Qué país quiere que tenga 60 y tantas bases militares rodeándote, amenazándote? O sea, eso es algo absurdo, y pedirle a Putin que acepte eso sería... inclusive uno de los argumentos que él utiliza es, ¿acaso Rusia tiene bases militares cerca de Estados Unidos o en Alaska, amenazando a Estados Unidos? Es una lógica que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no tener en cuenta en la ecuación esta dantesca en la cual estamos viviendo ese aspecto sería absurdo, porque no toda la culpa también es de Putin. Como habrás podido darte cuenta, no es tanto devoción ni Eduardo, pero evidentemente tiene ciertos puntos que son válidos. Con respecto a Turquía, muy interesante la posición de Eduardo con respecto a Turquía. ¿Por qué? Turquía, siendo miembro de la OTAN, tiene una actitud de trabajo conjunto en Medio Oriente con Rusia. Turquía siempre ha sido ese puente entre Occidente y el Medio Oriente, ¿no? Siempre se lo ha utilizado como, siempre se habla del gran puente, ¿no? Tú sabes, tú vas a Estambul, tienes el sector occidental y el sector oriental. Y yo creo que Turquía podría jugar un papel muy importante. Yo trabajo, como sabes, mucho con la televisión turca en inglés, como analista para ellos, y he llegado a la conclusión de que Erdogan es un estratega bastante inteligente, independientemente de las críticas que se pueden hacer al tipo de gobierno que él tenga, en la medida en que él puede constituirse en una especie de broker, como se dice, una especie de mediador entre una Rusia con la cual se lleva muy bien y la membresía que tiene en la OTAN. Aunque la relación con Occidente se ha deteriorado últimamente, y sobre todo con Estados Unidos por las sanciones, etcétera, etcétera, sigue siendo parte de la OTAN. Y como miembro de la OTAN se tiene que escuchar lo que dice Turquía. De manera que en ese sentido la política que se ha implementado de dividirse los sectores de influencia en Siria, entre Rusia y Turquía, esa forma de pensar, si no necesariamente esa estructura, se puede aplicar en una propuesta que puede hacer Turquía para poner fin a esta situación. De manera que en ese sentido yo creo que eso podría ayudar. Ahora, los rusos, hay que tener en cuenta también, no olvidemos cómo se sienten los rusos. Resulta muy difícil, digamos, medir hasta qué punto la gran parte de la población rusa está en contra de la guerra, porque es imposible hacerlo. Pero los rusos no quieren una guerra con Ucrania por las antiguas relaciones históricas de las cuales hemos hablado en este momento, en este programa, ¿no? De manera que en ese sentido va a influir mucho en qué medida los rusos, a pesar de la represión contra los que se están oponiendo a la guerra, van a ejercer una presión, valga la redundancia, en el gobierno para impedir que esta situación empeore. No va a haber tercera guerra mundial en el momento en que la OTAN se resiste a intervenir militarmente, porque de momento en que intervenga militarmente, entonces ahí estamos hablando de un conflicto mayor. No creo que ocurra en este momento. Yo creo que lo impredecible de Putin no creo que llegue al extremo de que él quiera invadir otros países. Sospecho que ese no va a ser el caso, porque no le conviene tampoco a Rusia, sería una debacle total para Rusia. Y en ese sentido, quizá, como dice Eduardo, Turquía podría jugar un papel importante en esto, y las sanciones, perfectamente de acuerdo. Rusia está sometida a sanciones desde la época de los zares, además, ¿no? O sea, si nos vamos a remontar a antes de la revolución bolchevique en 1914. En ese sentido, Rusia está acostumbrada a ello y ha sabido crear nuevos mercados para su sector energético. De manera que en ese sentido las acciones no lo van a afectar, pero pueden de alguna manera crear cierto descontento en la población, en la medida en que la economía no esté en una buena situación en este momento en Rusia. De manera que no creo que haya tercera guerra mundial. Esperemos que lo impredecible de Putin no vaya más allá que Ucrania, y una vez que vuelve el sentido común a ambas partes, quizá podemos hablar de una negociación. Y yo creo, y me parece genial la forma en que Eduardo incluye a Turquía en esta ecuación, creo que Turquía podría jugar un papel muy importante en ese sentido. Estoy de acuerdo en ello. Tenemos que mientras no remedio. Sí. Okay. Mientras no se aloque Erdogan, ¿no? Porque Eduardo hace un dibujo de la personalidad de Erdogan. Yo creo que es un caso de estudio para otro programa, y luego tú rematas, Javier, dibujando la pintura de Erdogan, porque ¿quién se atreve en el mundo a ponérsele al tú por tú a Estados Unidos, a Donald Trump, y tirarle un avión Sukhoi a Rusia, ¿no? O sea, le derriba un avión a Rusia y se le pone el tú por tú a Estados Unidos. O sea, él es muy inteligente, Erdogan. Sí, Javier. Erdogan, quisiera hacer una aclaración. Turquía está empezando a convertirse en socio mayor de las economías latinoamericanas y está empezando a reemplazar de alguna manera a Rusia.
Justamente hace poco hice un análisis para TRT World, que es el canal de televisión en inglés de Turquía, sobre las relaciones entre América Latina y Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía tiene una economía mucho más desarrollada que la rusa, porque es más diversa. Tiene una situación, y en ese sentido, Erdogan sabe jugar muy bien sus cartas. Tiene bastantes aliados fuera de Europa, pero en ese sentido, a pesar de los excesos a los cuales se le atribuye a Erdogan, que no están fuera del lugar, Erdogan juega sus cartas muy inteligentemente, a la medida en que sigue siendo muy popular en Turquía y sigue teniendo una influencia fuera de la tradicional área de influencia, valga la redundancia, turca, que era siempre Medio Oriente y Europa. Está expandiendo sus dominios y en ese sentido en América Latina está empezando a reemplazar de alguna manera en algunos sectores a Rusia como socio importante. De manera que no hay que subestimar la capacidad estratégica y la inteligencia que tiene, al revés. Las críticas que le podamos hacer al régimen que él lidera, ¿no? La supermillonaria Inditex que produce la ropa Zara, por ejemplo, las tiendas Zara, ¿dónde hay más tiendas Zara en el mundo? Pues en México, porque se compra mucha ropa de esa. ¿Y quién la hace? Pues la hace Turquía. Es importante tener en cuenta eso. Mucha estrategia. Eduardo, si querías agregar algo más, si no, pues nos vamos. Sí. Decía el compañero Javier del tema de Erdogan. Es un personaje realmente digno de estudio de psiquiatra, ¿eh? De sillón, de psiquiatra, de sentarte, escuchar e intentar entender algo, porque hay una mezcla de panturquismo, interés por desarrollar el Imperio Otomano otra vez, una referencia intelectual que va más allá de la realidad objetiva en este momento. El otro día leía un periódico turco muy cercano al partido en el gobierno en este momento, que reivindicaba como propio Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, extensiones territoriales que equivalían a unos 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados, decían que eran suyas, que formaban parte de la expansión, de la necesaria expansión turca. Esto es un diario próximo al partido en el gobierno turco. Y al margen otro análisis. Yo he estado en un lado en el lado turco. De hecho, voy a viajar dentro de poco otra vez a Estambul y Ankara. Y he estado en el lado sirio. Lo que es de observar es de cómo el personaje y su familia se han enriquecido enormemente con la matanza y los crímenes que se han cometido en Siria, la invasión turca. Hay un caso objetivo. La hija de Erdogan es la dueña, la directora de uno de los mayores hospitales en Şanlıurfa. Şanlıurfa es una ciudad que está situada al sur de Turquía, muy cerca de la frontera siria, unos 80 kilómetros, muy hermosa, antes de la guerra, que se considera como la ciudad 3 veces santa, ¿no? Porque era santa porque estaba Abraham, era santa para los musulmanes, para los judíos y para los católicos, ¿no? Pues allá hay un hospital enorme donde van a estar los yihadistas heridos y además que está especializado en la exportación de órganos a Estados Unidos. Esto ha sido denunciado públicamente por los medios internacionales de la ONU, que se ha ocultado rápidamente, pero esto es una realidad. Se están exportando órganos, como si fuera un elemento más de negocio, y está dirigido por la hija de Erdogan. Su hijo está implicado en tráfico de petróleo robado a Siria. Es decir, toda la familia Erdogan, al margen de su visión política, está también muy ligada a la corrupción y a elementos muy peligrosos de la política internacional. Espero que si esto se oye en Turquía no me quiten el visado. Sí, no, tremendo. Y fíjate que los grandes gobernantes juegan al olvido del pueblo, porque se nos olvida que, ¿sabes quién denunció estos negocios sucios? Con fotos satelitales. Nos mostró camión por camión cómo llegaban a Siria, se robaban el petróleo y se lo regresaban para Turquía. ¿Sabes quién lo denunció? Vladimir Putin. Nos enseñó en el 2014 todo esto, y después pues Vladimir se sienta a comer muy sabrosamente con Erdogan, y bueno, pues la política es súper sucia. Nos vamos, Javier. Turquía es un tema para un programa especial, porque es un caso bastante interesante, como dice Eduardo, muy, muy interesante. Yo no sabía eso del caso de corrupción, realmente, te lo digo sinceramente, lo desconocía.
pero lo que es claro es que Erdogan es un tipo bastante hábil, independiente de las críticas que se puedan hacer a su gobierno, es un tipo bastante hábil, no es tonto. Hay que tener cuidado con estos líderes que parecen que están chiflados. No, de chiflados no tienen absolutamente, ni Putin está chiflado, ni Erdogan está chiflado. Ellos tienen una capacidad bastante eficiente de calcular los riesgos y las decisiones que toman. Y por eso es que están en el poder, ¿no? Pero sí, es interesante. Abrazos, gracias por estos destellos que nos iluminan y les agradezco mucho de corazón, Eduardo, Javier, de verdad. Y no saben cuánto se los agradece el público con lluvia de comentarios, también de críticas, porque de eso se trata, de que nosotros aportemos todos los elementos para que la gente pues se vaya con más para poder discernir qué es lo que se apega a su realidad y qué es lo que no, qué es lo que se apega al engaño de las élites y qué no. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, seguiremos informando con esto que da para mucho de qué hablar. Buenas noches. Gusto de conocerte, Eduardo. Adiós, un abrazo. Lo mismo digo, Javier, nos vemos.